están cansados. Yo los escucho como con mucha actitud, pero no sé ustedes, ¿cómo se sienten? Pues yo en lo general, profesora, me siento muy bien. ¿Te sientes muy bien? ¿No Sí, hace frío? Acá no se siente nada. pues en mi casa no tengo demasiado frío. Como acabo de bajar a preparar un café, Ay, qué estoy rico. tocado, pues estoy bien, estoy a gusto. Estás a gusto. No, sí, Estoy la listo verdad es para que recibir sus conocimientos. eso suena muy bien. La verdad es que me da mucho gusto que también ustedes sean constantes, porque he tenido otros grupos en donde sí es así como que de pronto bajan un poquito la guardia y es como de, qué flojera, ¿no? Lunes temprano en la mañana y así. Entonces, pues no sé. A mí me parece una muy buena idea que ustedes pues estén aprovechando su tiempo. He sabido de muchos chicos que pues a lo mejor por cuestiones un poco económicas, pues se hayan visto obviamente en la necesidad de abandonar los estudios o de, ¿cómo se dice? Aplazarlos. Pero hay otros tantos que no tiene mucho que ver con recursos, sino más bien como, bueno, sí también tiene que ver con recursos, por supuesto, pero más como cognitivos, ¿no? De que te cierres a la posibilidad, pues obviamente de que digas, no puedo, se me hace muy complicado, mejor no me quiero meter en ese rollo. Y he sabido de chicos que han descartado, ¿no? Desertado, perdón. Entonces, la verdad es que yo los felicito, están pues a la mitad de su carrera y la verdad es que está bien padre que estén aprovechando el tiempo, ¿no? Yo sé que algunos trabajan o que tienen más cosas que hacer, pero está súper chido que aprovechen su tiempo. Yo también, no sé si les decía que, o bueno, no sé si recuerden que les decía que estudio los fines de semana. Entonces, al principio, la verdad, o sea, yo llegué ahí más por compromiso que porque yo quisiera. Sí quería hacerlo, pero no creía que me fuera a dar mucho tiempo. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Sí, ya se No te pensé escucha que lo mal. pudiera. Ok, ok, gracias. No pensé que lo lograría, sobre todo por los tiempos, ¿no? Porque requiere mucho tiempo, pues, el trabajo. Entonces, pues no sé, estirones y jalones, la verdad es que lo he logrado y me he sentido muy satisfecha porque, pues, he aprovechado esta parte de la pandemia, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo que me ha dejado. Y he avanzado así de poquito en poquito, ¿no? De repente así como que, ay, sí, me cuesta trabajo levantarme, hacer tarea, ¿no? Encontrar espacios también para hacer la tarea, para hacer cosas, pero yo la verdad es que los admiro porque sé que es un trabajo muy, muy cansado estudiar. De hecho, y ya por ahí de la adolescencia lo vamos a ver en desarrollo cognitivo y también psicosocial. Este, a mí me parece que de los momentos más estresantes que una persona puede vivir es precisamente el atravesar por la universidad. Entonces, yo lo recuerdo, yo lo viví y la verdad es que yo siento que hay diferentes tipos de estrés, ¿no? Pero en ese entonces yo como ustedes, como creo que la mayoría de ustedes, trabajaba. Entonces, sí era sumamente estresante, eran un montón de trabajos. Yo creo que los trabajos también de pronto son medio, cambia un poquito la dificultad. Y en ese entonces, sobre todo porque no todo podía ser digital. Entonces, los profes sí eran como un poquito más estrictos y esas cosas. Y pues sí, sí me salían una que otra, este, perrilla en el ojo, me brincoteaba también el párpado, pero bueno, bueno, ya. Bien, chicos, ahora vamos a pasar ya de lleno a la segunda infancia o a la infancia media, ¿no? Que es a partir de esta etapa de los 3 años, que ya habíamos revisado pues toda la semana anterior.
¿no? No sé, yo sé que de pronto pareciera que nos enfocamos un poco más en la lactancia, pero no. Si ustedes se percatan o se dan cuenta de que la primera infancia es casi todo este periodo de la conceptualización de un bebé. Ujú. Este bebé, básicamente resumiéndolo, va a necesitar muchos, muchos cuidados de sus cuidadores, ¿no? Primarios. Todavía es una personita dependiente, pero no tanto como un lactante, ¿no? Que no puede hacer algo sin ayuda de mamá o de papá. Entonces, dentro de esta primera etapa que ya vimos a partir del nacimiento, díganme, ¿han surgido algunas dudas? Ahora que hicieron su tarea de la infografía o que la van a entregar para hoy como fecha límite, ¿descubrieron alguna otra cosa? ¿Tienen algún comentario extra? O repito, ¿alguna duda? A lo mejor puede parecer un tema un poco aislado, sobre todo para las personas que no han tenido hijos y que no, tampoco tienen en casa como un niño pequeño. Puede sonar así como, sí, pues eso dice el libro, ¿no? Eso dice la teoría, eso dice la profa. Ujú. Pero es importante que nosotros revisemos las etapas, porque me decía el otro día una compañera, bueno, ¿y eso a mí de qué me va a servir? ¿No? El desarrollo como tal fisiológico. Me parece que la parte del desarrollo psicosocial es más que obvio, ¿no? Pero específicamente me preguntó por el desarrollo físico. Y realmente a mí me sorprendió esta pregunta porque a lo mejor a mí me pareció muy obvia la respuesta, por supuesto, pero tal vez sí necesitaba una aclaración, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿a nosotros de qué realmente nos sirve conocer esta parte de que sí se le desarrollan los huesos, sí crece, que el dedo meñique, sí, pues es que el cerebro forma sinapsis y entonces está más rápido este proceso de neurogénesis y apoptosis y no sé qué? Y yo decía, bueno, pues no sé, pues a mí me parece obvio, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿cómo vas a saber, cómo te darías cuenta más bien que un niño tiene una necesidad en específico si no conoces los hitos de su desarrollo? Y como que no quedaba muy claro, ¿no? Entonces yo le dije que una de las estrategias precisamente para intervenir es saber qué es lo normal, qué es lo esperado. Si nosotros no conocemos lo que es normal, cuando llegue algo que sea anormal, que sea una alteración, un síndrome, por ejemplo, una complicación, un impedimento, tú no vas a saber si realmente esto es normal o es anormal, ¿no? Me preguntaba también esto era algo un poco más personal, ¿no? Me decía, es que tal persona es autista, ¿no? Y yo así, ¿a poco? No, sí, y me empieza a platicar y demás, y tú te das cuenta que realmente las personas a veces crean en su cabeza también como otros, am, pues no sé, a veces pues no quiero pensar mal, ¿no? Pero me ha tocado, ¿no? O sea, me ha tocado ver, sobre todo en consulta, que hay personas que tratan un poco como de victimizar a las personas. eh, o hay personas en sí mismas que también no quieren asumir responsabilidades, ¿no? Y muchas de las veces los padres escuchan cosas por ahí, ¿no? Por ejemplo, yo les decía que vivimos en una actualidad donde hay tanta información que a su vez provoca una reducción también de pensamiento, ¿no? Al tener tan fácil el acceso a la información y a la mano, de pronto te empiezas a sugestionar y empiezas a buscar cosas o lees y tú dices, sí, yo he tenido eso, ¿no? Y entonces, ya te dio, 7 veces diabetes, ¿no? Ya tienes Parkinson, ya viste que tú tienes problemas en la memoria, ¿no? Y entonces también hay que tener mucho cuidado precisamente en el momento de intervenir, ¿no? Y a veces los padres ni siquiera han llevado a sus hijos a algún tipo de
pues servicio, ¿no? Profesional, pero su hijo es autista, ¿no? No es que mi hijo, pues sí tiene autismo, ¿no? Y entonces eso hace que a los niños mismos se les imposibilite de exigirles cosas que son normales, ¿no? Y eso es a mí yo creo que uno de los mayores retos en la actualidad, el ir como creando conciencia también en toda esta parte del acceso a la información, que tampoco todo te lo creas, ¿no? Tampoco todo te lo tomes personal ni te lo adjudiques. Entonces, no sé si hay alguna duda en este sentido, chicos. Si también estemos en el mismo canal, si vayamos bien, vamos rápido, vamos lento. ¿Ustedes qué dicen? Para mí vamos bien, maestra. Para ti vamos bien, ok. Igual para mí, maestra. Todo entendible y pues sí, todo bien. Ujú, Sí, maestra, igual, de igual ok, manera, sí vamos muy bien. ok. Por ahí escuché a un chico. Ujú. Ujú. Bueno, les digo que yo también en este sentido de que de pronto es un poco complicado por esta parte de las clases en línea. Em, no, bueno, la verdad es que sí me gusta que ustedes hagan exposiciones, porque también me gusta que ustedes también se enfrenten a esta parte, ¿no? De ser más participativos. Yo también aprendo mucho de ustedes, ¿no? Nos podemos retroalimentar y demás. Pero no sé qué tanto sea posible. No sé. Por lo menos en este parcial no. Entonces, trato de hacer, pues obviamente que esta parte de la teoría pues sea como muy digerible, muy fácil para ustedes, para que tampoco entren como en conflicto. Hay muchos aspectos, sobre todo los psicológicos, perdón, los físicos, donde no me gusta hacer como mucho, o sea, no me gusta detenerme mucho, porque número uno, aparte de que yo no soy médico y no soy experta en desarrollo físico, eh, no me parece como tan importante. A lo que nosotros tendríamos que revisar es qué sí es lo normal y cuándo es cuando se sale de la norma. Ujú. Y qué implicaciones obviamente tiene esto en temas, por ejemplo, del aprendizaje, en problemas cognitivos, mentales, en problemas de socialización, por ejemplo, en los niños, ¿no? O en un ser humano, en la formación de la personalidad, por ejemplo. Ajá. Entonces, yo les decía, por ejemplo, que la formación de la personalidad antes nada más era considerada carácter y temperamento, nada más. Recientemente, pues, se ha involucrado otra parte que tiene que ver con la composición física. Ajá. La verdad es que yo no estoy como tan de acuerdo, pero, pues bueno, eso dicen los autores, ¿no? Entonces, en esta parte también del desarrollo físico, por supuesto que va a ir mm, interviniendo en la formación de una personalidad, ¿no? Y la verdad es que yo lo veo muy, muy hilado por ejemplo, en las clases de personalidad, precisamente esta parte del desarrollo psicosocial, ¿no? Porque te vas dando cuenta de cómo va creciendo realmente esta persona y cómo es que va adquiriendo, pues, experiencia, ¿no? Cómo es que va adquiriendo tus valores, el por qué se comporta como se comporta, etcétera, etcétera. Ujú. Pero bueno, ya sería como otro tema. Bueno, pues si no hay dudas, si no hay otro comentario al respecto, pues vamos a pasar ya a nuestro desarrollo de la segunda infancia, ¿vale? El desarrollo de la segunda infancia va a abarcar del tercer año, ajá, al sexto año. Ujú. Más, menos. Ya acuérdense, puede ser un poquitito antes, un poquitito después, pero usualmente esta es la referencia que se toma, ¿no? Para clasificar precisamente
otro de los momentos más importantes en donde se ve el desarrollo, ¿no? A diferencia del primero al tercer año, por ejemplo, a diferencia después de que terminemos el 6 a los 12 años, ¿no? Que sería finalmente la infancia tardía y la entrada a un periodo sumamente lleno de cambios, ¿no? Bueno, entonces vemos que a partir de este tercer año, estos niños ya no tienen una composición tan parecida como a la de un bebé, ¿no? Los bebés son así como regorditos o regordetes, como redonditos, ¿no? Tienen forma así como de bolillito, no sé, cachetoncitos, ¿no? Las cabezas, acuérdense, que tienen una desproporción, ¿no? En comparación con el cuerpo y se vuelve pues la cabeza muy pesada, ¿no? Sobre todo en los primeros meses es sumamente pesada y no va a permitir obviamente que el niño tenga un control sobre su cuerpo. Ujú. Entonces, por eso estos niños son súper dependientes, ¿no? Porque así como su cerebro necesita pues este desarrollo precisamente o este tiempo para ir creciendo, ¿no? Tan aceleradamente, pues va a ocupar mucho espacio, ¿vale? Acuérdense también que nosotros tenemos pues una diferencia de entre todos los animales y por eso pasamos a ser más tiempo dependientes de nuestros progenitores. Ujú. En este caso, pues los niños no tienen muchas herramientas para defenderse de las adversidades exteriores. Ajá, entonces, a lo largo de los años, vemos que este periodo de adaptación al ambiente se va alargando y este periodo de adaptación pues tiene que ver con la infancia. Ajá, la infancia es todo este proceso de adquisición del entendimiento del ambiente, de la socialización también, el dar y recibir para ver cómo reacciona el mundo, ¿no? Ante ese intercambio y todo este proceso de aprendizaje masivo, ¿no? Los niños, acuérdense que yo les decía, bueno, son como esponjitas que todo aprenden, ¿no? A través de la observación, a través también de la manipulación sobre su entorno, ajá, pero también hay una parte bien importante que tiene que ver con el cerebro, ajá. Solito va a ir creciendo, por supuesto que va a necesitar algunas ayuditas, pero en general somos la especie que más tiempo depende de sus progenitores. Ujú. Bueno, entonces en esta etapa los niños pues alcanzan una estatura mayor, ¿no? Ganan más peso y van a empezar a ver cambios como una pequeña pérdida de apetito. En este periodo van a ver sobre todo problemas del sueño, pero estos problemas del sueño lo vamos a ver mañana en desarrollo cognitivo. Ujú. Porque pues tiene que ver con la sinapsis, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo vemos mañana. Entonces, estos niños ya tienen una composición un poco más delgada, ¿no? Se parecen un poquito más a adultos, pero en chiquito. Ujú. Vamos a ver que sus movimientos son sumamente diferentes a los de unos bebés, ¿no? Los bebés por ahí del primer año, acuérdense que se van levantando, ¿no? Irguiendo sobre sus pies y entonces van a empezar a caminar sosteniéndose de los muebles, de las personas y después van a empezar a soltarse y así sucesivamente. Ujú. Entonces, en esta etapa, estos niños ya tienen muchas más capacidades, ¿no? Ya no nada más caminan apoyados en cosas, sino van a correr, van a brincar, ¿no? Van a saltar a lo mejor sobre uno, sobre los dos pies, van a empezar a tener también mucha creatividad en la forma en la que van a empezar a jugar. Ujú. Esta etapa también es llamada la etapa preescolar. Sin embargo, no me gusta mucho utilizarla porque a veces puede ser un poco confusa, ¿vale? Normalmente, sobre todo aquí en la cultura, en las culturas occidentales, mm, sí es preescolar porque lo asociamos con el preescolar, el kinder, ¿no?
Muchos niños son introducidos a estas instituciones desde, no sé, desde los 3 años. Ujú. Pero aquí en México, pues normalmente se les introduce desde los 4 años, ¿no? Porque mientras más tiempo podamos pasar con los chiquitines, pues mejor, ¿no? Para los papás. Entonces, no va a ser muy común que yo me refiera a esa etapa como la etapa preescolar. Vamos a manejarla como infancia media o segunda infancia. Ujú. Y ustedes ya van a saber que es a partir de los 3 años, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, acá hay una tabla de referencia de el cómo van a ir adquiriendo tanto peso como estatura, ¿no? Los niños y las niñas. Ay, perdón, cuando me quedo callada es porque le tomo poquito a lo que tenga aquí porque también se me seca la boca. Entonces, vemos, ¿no? Que abarca esa tabla desde los 3 hasta los 6 años. Ujú. Yo les platicaba, sobre todo los chicos que ya estuvieron conmigo en las asesorías, que existe un método, obviamente, de estadística para sacar la norma, ¿no? Para sacar la media de la población. En este caso, nuestra población son las personitas de entre 3 a 6 años, ¿vale? Lo que hacen los investigadores básicamente, pues, es tomar una muestra de todo un montón de personitas, ¿no? En este caso de pequeños de 3 a 6 años, y entonces sacar una referencia de cuál es la norma, cuál es la estatura que la mayoría alcanza, ¿no? En este caso, los niños y las niñas se van a parecer mucho, fíjense. Por ahí de los 3 años van a alcanzar una estatura de 95 centímetros aproximadamente y las niñas también. Entonces aquí vemos que no hay una variación en cuanto a sexo, ¿vale? No es género, es sexo, acuérdense. Biológicamente no existe como tal una diferencia. Incluso en la parte de los kilogramos o bueno, del peso como tal, tampoco hay mucha variación. Y nos vamos a ir dando cuenta que tampoco entre los niños y las niñas en toda esta etapa casi no ocurren muchos cambios. Ajá. Al principio los niños pueden ser un poquito más largos que las niñas, bueno, un poquito más altos, un poquito, ¿vale? Por ahí de los 6 años, los 7 años, ¿no? Incluso todavía un poco más en la siguiente infancia, en la tercera infancia, vamos a ver que los niños alcanzan un poquito más de estatura, pero ojo, ¿qué pasa en la pubertad? Por ejemplo, ya en la ventana de la adolescencia. Las niñas crecen más rápido antes que los niños. Hay algunos niños que crecen un poquito antes, ¿no? Como ahí de los 13 años, y para esa edad las niñas ya alcanzaron la mayoría de su estatura, la mayoría, no todas. Ajá. Entonces, ahí vemos que hay ciertas variaciones en cuanto a la mayoría, ¿vale? Pero no significa que tampoco esté mal, porque está documentado, ¿no? Por ahí de los 4 años, fíjense, los niños alcanzan el 1,2 m, ¿no? Por ejemplo, y las niñas apenas 99 centímetros. Ujú. En peso no hay variación. Ujú. A los 5 años, los niños alcanzan 1,9 m, las niñas 1,7 m. Entonces, sí se dan cuenta cómo los niños empiezan a verse un poquitito más largos y también se ven visualmente más esbeltos que las niñas. Pero no siempre ocurre, ¿no? Aquí lo vemos. Fíjense. Todos estos niños son de la misma edad. Entonces van a haber también ciertas variaciones y que tengan que ver con su origen étnico. Ajá. Y con sus familias, por supuesto, ¿no? Si son hijos de familias altas o hijos de familias chaparritos, ¿no? Acuérdense que pues la genética es la genética, ¿no? Entonces siempre vamos a traer nuestros orígenes no nada más en la sangre, sino también en los huesos. Y por ahí de los 6 años, los niños alcanzan 1,15 m y las niñas 1,13 m. Entonces, en realidad no hay mucha variación, ¿no? La norma indica que si acaso va a haber una pequeña variación de 2 centímetros, pero no es significativo. Ujú, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo el peso se mantiene de la misma forma.
¿Vale? Y otra de las cosas, esto también es importante revisar porque hay muchos casos, por ejemplo, en México, ¿no? Como tal, muchos casos de obesidad infantil. Entonces, esto también es importante revisar para saber en qué condiciones de salud también se encuentra un pequeño, ¿de acuerdo? Bien. Durante esta etapa vamos a revisar dos cosas que seguramente ustedes ya lo han revisado en pues a lo largo de su carrera. Ujú. Dos cosas que son bien importantes y con lo cual estos niños van a alcanzar otras capacidades, ¿vale? Tiene que ver con desarrollo físico y qué habilidades, por supuesto, van a ir generando para su vida adulta. Ujú. La motricidad gruesa y la motricidad fina. Ahorita vamos a revisar la motricidad fina. Ujú. La motricidad gruesa tiene que ver con todas esas habilidades físicas, que van a involucrar el uso, pero también el control, de músculos largos. Ujú. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado esto de músculos largos, no? Si no sabemos a lo mejor de anatomía. Bueno, todo lo que tenga que ver con actividades, mm, digamos, más fuertes, como correr, caminar, saltar, patinar, por ejemplo, Nada que tenga que ver con cosas muy específicas o muy delicadas, como a veces nosotros lo vemos, Todo lo que tiene que ver con cosas de precisión, de la habilidad, por ejemplo, de la coordinación entre la mano y el ojo, tiene que ver con la motricidad fina. Ujú. Todo lo que es un poco más delicado y el control de las manos, para hacer cosas más pequeñas o manipular objetos más pequeños. Ujú. Bueno, estas cosas de la motricidad gruesa pues van a involucrar el que el niño ya va a caminar mejor, ¿no? Ya no se va a ir como tambaleando por su caminata, ¿no? Em, ya es muy complicado que estos niños también se tropiecen sobre sus propios pies, porque acuérdense que ya van adquiriendo mayor control, ¿no? De la marcha como tal. Se van a atrever a correr más, se van a caer menos, porque van a tener también más control sobre su locomoción. Ajá. Ahora para esta etapa los niños ya pueden brincar en un solo pie, alternarlos y brincar sobre sus dos mismos pies, sobre los dos pies. Antes de esto se les hace muy complicado. Si ustedes ponen a un niño de 3 años, por ejemplo, a brincar en un solo pie, lo más probable es que no lo logre y es completamente normal. Ujú. Eh, a lo mejor va a intentarlo, pero puede caer, puede resbalarse o va a caer sobre los dos pies, porque su cerebro todavía no tiene esta capacidad de controlar estos músculos. Ujú. Van a brincar, por ejemplo, la cuerda, ¿no? Pueden brincar ahora desde una superficie un poco más alta hacia otro extremo, ¿no? Tienen esta caída que se parece un poco como a la de los animales cuadrúpedos, donde se agazapan, ¿no? Entonces van a ir revisando cómo su cuerpo también va amortiguando ciertos impactos y rápidamente se reponen, ¿no? Es decir, se levantan con más rapidez que antes. Antes un niño se puede caer más fácil, este, y le cuesta un poco más de trabajo reincorporarse de nuevo a la misma actividad, ¿vale? Porque es cuando apagas la computadora, ¿no? O cuando de pronto está así como que media lenta o algo por el estilo y la apagas, ¿no? Porque ya te hartó. Entonces la reinicias y entonces es lo mismo, ¿no? Necesita un periodo de establecimiento de nuevo para el control, ¿no? En general, sobre todo del sistema nervioso. Ajá. Ahora les es más fácil impulsarse, ¿no? Por ejemplo, si pones a dos niños a correr, ¿no? Entre ellos, a competir entre ellos, pueden ahora impulsarse solamente con un pie, ¿no? Ahora, por ejemplo, estos niños pueden arrojar pelotas en una dirección deseada.
ya no solamente es al aventarlas, ¿se acuerda que primero era como al azar, ¿no? Pues a ver qué pasa. Simplemente la aviento, ya no la quiero y a ver a dónde cae. Después empiezan a formar objetivos, hacia dónde la quiero aventar, quiero ver también cómo llega, ¿no? Hacia dónde cae. En esta etapa ya va más dirigido, ¿vale? Todavía no tienen como tal un control preciso, ¿no? De todos sus movimientos, pero vamos a ir viendo cómo se van perfeccionando con el paso de los años. Ujú. Ahora los niños también tienen la capacidad de girar sobre su propio eje y sostener el otro pie en o bueno, apoyar el otro pie en el suelo, detenerse en el momento que ellos lo deseen y seguir impulsándose. Ujú. Antes, si un niño giraba, era más probable que se cayera, perdiera el control y le costara un poquito más de trabajo reincorporarse. Ahora no. Y es en la etapa cuando vemos a los niños muchísimo más activos, ¿no? Haciendo de todo, explorando cualquier tipo de juego, sobre todo cuando tiene que ver con el compartir con otros niños de su edad o más grandes, ¿no? También más pequeños. Ujú. Ahora estos niños ya pueden subir escaleras sin la necesidad de estar apoyando las rodillas sobre los escalones. Ajá. Lo más recomendable, obviamente, siempre al subir y bajar escaleras, es que haya una supervisión de un adulto. Ujú. Sobre todo para prevenir, por supuesto, accidentes, ¿no? Pero aún así los niños todavía necesitan el apoyo, por ejemplo, de un barandal o de ay, ¿cómo se llaman estos? Bueno, donde sostenerse con las manos, ¿vale? Porque los escalones están diseñados para la extensión de las piernas adultas, no para la extensión de las piernas de un niño. Entonces, de pronto esa altura puede ser un poco engorrosa para los niños, ¿no? Y es mucho más probable que necesiten apoyarse de otro extremo, ¿no? Por ejemplo, un barandal en una escalera, este, un pasamanos, por ejemplo, de los que pegan a las paredes, no sé si los han visto. Entonces, es bien importante que en esta etapa los padres cuiden mucho pues estas superficies, ¿no? Y que lo hagan con supervisión. Ujú. En esta etapa, sobre todo, los niños se vuelven como muy extrovertidos. Es difícil, es claro que hay niños que son muy tímidos y lo vamos a ver en desarrollo psicosocial, pero están en un periodo donde van a empezar bueno, donde están conociendo el mundo, no nada más lo han comenzado, sino continúan haciéndolo, ¿vale? Porque si no lo hacen, entonces es muy complicado que aprendan cómo se manipulan ciertas cosas, en qué punto necesitan parar, ¿no? En qué punto necesitan apoyo de otro ser, ¿no? Por ejemplo. Los niños tienden a ser más extrovertidos y más activos que las niñas. Ajá. Pero aún así, las niñas también pues se refleja esta actividad, ¿no? En el cuerpo. En esta etapa los niños ya pueden trepar, ¿no? Pueden trepar en rejas, pueden trepar incluso sobre cuerdas, por ejemplo, o superficies donde puedan apoyar tanto los pies como las manos. Ajá. En etapas anteriores esto no era muy probable. Era muy probable que los niños incluso ni siquiera lo intentaran por el miedo que esto también implica. Ajá. Ahora los niños ya empiezan a usar también un triciclo, ¿no? Y una bicicleta por ahí de los 4 años, 5 años, ¿no? Por ejemplo. Hay algunos niños que aprenden mucho más rápido que otros, pero también tiene que ver con la frecuencia de la exposición al objeto. En este caso, si utiliza constantemente esta bicicleta, es mucho más fácil que aprenda su control que en etapas anteriores, ¿no? Por supuesto. O que un niño que no, a lo mejor nunca tuvo una bicicleta, por ejemplo, o que simplemente no la quiso utilizar. Ujú. Sobre todo de las niñas. Los niños es más rápido que aprendan sobre estos artefactos, ¿no? Que tienen que ver con patines, patineta, el uso de una bicicleta, por ejemplo. em,
andar en una bicicleta ya sin rueditas, ¿no? En general, los juegos de los niños tienden a ser más atrevidos que las niñas. Las niñas tienden a cuidar un poco más esta parte sobre el control. Las niñas tienen esta característica en general de mirar, de observar cómo se desarrolla cualquier actividad en otra persona, ya sea un adulto o en otro niño, y después ponerla en marcha. Claro que hay niñas que también son más atrevidas, pero en su mayoría los niños son principalmente más interactivos también y más atrevidos que las niñas. Si el niño no necesita como tal observar a otro niño o a otra persona, a ver, se va a aventar mucho más fácil que las niñas. Ya dijimos lo de los patines. Y también perfeccionan esta habilidad de la natación. Incluso hay algunas personas que creen, sobre todo pues entrenadores deportistas, que en esta etapa es muy importante que los niños ya empiecen a tener noción de algún deporte. Acuérdense que el deporte pues siempre va a ser importante, ¿no? Cualquiera que sea. Incluso puedes no como tal apegarte a una disciplina, pero sí tener siempre actividad física. Normalmente los niños que no tienen alguna actividad física tiene que ver con algún impedimento, ¿no? Algún retraso en el desarrollo o algún retraso también mental o algún tipo de discapacidad. Pero aún así, pues van a tener la necesidad, por supuesto, de poner en marcha todo su cuerpo, ¿vale? Sí, entonces yo les decía que era bien importante, pues, esta parte de los deportes. Y muchos entrenadores hablan de que es un buen momento para que los niños vayan teniendo esta noción o el acercamiento hacia un deporte, ¿no? Gimnasia, por ejemplo, natación, ¿no? Y esto va a facilitar que en un futuro los niños sean más hábiles en un deporte, porque desde muy chiquitos van adquiriendo esta plasticidad neuronal. Eh, y en general aprender cómo son los movimientos, ¿vale? Yo estuve viendo un documental, que a lo mejor dista un poco del objetivo, pero bueno, quiero retomar nada más la parte del deporte a esta edad. Hay muchos niñitos que empiezan desde los 3 años, ¿no? Que los introducen a los deportes desde los 3 años, o sea, deporte como disciplina, no deporte como actividad, ¿no? Porque pues los niños se le puede llamar incluso deporte a que los niños pateen la pelota, ¿no? Por ejemplo. Es otra de las capacidades también que se desarrollan acá, ¿no? Ya pueden patear una pelota sin caerse, ¿no? Sosteniéndose nada más en un solo pie. Entonces veía este documental que es de gimnastas y los meten desde muy, muy chiquitos, ¿no? Sobre todo en países donde son, mm, pues siempre seleccionados para la parte de las Olimpiadas, ¿no? Entonces los niños incluso también se ven como muy entusiasmados, ¿no? Por esta parte, porque eh, tan es importante que los niños tengan una buena alimentación como el que tengan una actividad, ¿no? Porque así su cuerpo se los está requiriendo. Entonces, es bueno que tengan actividades físicas para que también vayan afinando, pues, esta locomoción, ¿no? En el cuerpo, en el control de todos estos músculos. Ahora vamos a la parte de la motricidad fina. La motricidad fina tiene que ver con las habilidades, habilidades físicas que involucran el uso y control de músculos cortos, y la coordinación ojo-mano. Es decir, el ir controlando qué tanto puedo empezar a hacer o a manipular un objeto con los dedos, ¿no? Sobre todo en esta presión en forma de pinza en que utilizamos el pulgar y el índice, ¿no? Pero lo podemos hacer con los otros dedos. Entonces, esa es una habilidad que los niños van encontrando y que en el futuro el objetivo de esta habilidad, pues deviene en la escritura.
el sostener un lápiz, ¿no? Delgadito, en poder representar a través de símbolos cualquier información, ¿no? ¿Para qué? Para la transmisión de la comunicación y la prevalencia de la comunicación. Ujú. Bueno, entonces vemos que se va afinando esta coordinación ojo-mano. A lo mejor al principio los niños, pues pasan de la transición de la lactancia materna a sostener una mamila, ¿no? Hay niños muy chiquitos que sostienen sus mamilas, por ejemplo. Van a empezar a tomar objetos más pequeños, ¿no? Antes tomaban jugos, perdón, cubos, u objetos un poco más grandes, ¿no? Hoy ya pueden sostener objetos más pequeños, pero aún así, si se han dado cuenta en los juguetes, dicen, ¿no? No para menores de 4 años o menores de 5 años o 6 años, ya sea porque son punzocortantes o porque tienen alguna pieza que resulte riesgosa o porque son muy pequeños y estos niños se pueden picar, se pueden lastimar, se lo pueden meter a la boca, ¿no? Masticarlo e incluso asfixiarse con estos objetos tan pequeños. Entonces, siempre hay que atender a las recomendaciones, ¿no? Por supuesto que si el fabricante lo está haciendo para una edad determinada, entonces, pues hay que hacer caso, ¿no? Entonces, en esta etapa también los niños van a empezar a demostrar una preferencia por el uso de una mano, ¿no? Que es a lo que nosotros llamamos lateralidad. Es decir, las personas, en su mayoría somos diestros, ¿no? Pero hay personas que prefieren el uso de la mano izquierda o, por ejemplo, se sienten más hábiles con el uso del brazo izquierdo o de la pierna izquierda. Ujú. Entonces, en esta etapa van a empezar a ver ciertas preferencias, incluso no para todo. Puede ser que con una mano sostengan o prefieran sostener el cereal, pero con la otra prefieran hacer dibujos. Ajá. Entonces, lo recomendable aquí es dejar a los niños de cómo se sientan más a gusto, ¿no? Anteriormente esto no era como muy bien visto, que los niños utilizaran la mano izquierda porque se creía que pues se estaban desviando, ¿no? Que no estaban haciendo las cosas como muy bien. Entonces, incluso todavía hasta hace, pues, ¿qué será? Unos 30 años, 20 años, se encontraba muy estigmatizado, ¿no? El uso de la mano izquierda o de la preferencia por cualquier extremidad izquierda. Porque lo normal y como todos ya lo hemos sabido, la mayoría somos diestros. La población es muy, muy pequeña para las personas zurdas y entonces antes no era considerado como algo muy bueno, ¿no? Se creía que incluso podía ser un problema y que los niños no se estaban desarrollando bien. Entonces, pues ya, acá vemos que los niños van a empezar a tener preferencia por una mano, pero también por ciertas actividades con una mano. A lo mejor no todas van a ser con la mano derecha, ¿no? A lo mejor no todas van a ser con la mano izquierda. Y pues se recomienda también que sean como los padres sean muy pacientes con esta parte, ¿no? Y no se force a los niños, a que hagan las actividades con una mano, ¿no? Porque también hay otros papás por ahí, he sabido, que no sé por qué, realmente no sé por qué, pero quieren que sus niños sean zurdos, ¿no? Eh, Siento que hay un periodo últimamente en donde las personas buscan una diferenciación social. E incluso hay una teoría también que ya surgió, ¿no? Donde el ser humano quiere, sobre todo en esta parte como de la cultura popular, el ser humano quiere tener un diferenciador, puesto que todos, casi todos, hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos como una norma de actividades. Entonces, es de ponerle el nombre más creativo, ¿no? A mi hijo, aunque suene extraño, aunque suene raro, y le preguntas, ¿no? ¿Cómo se llama tu hijo, no? No, se llama, no sé, en un principio era como súper, ay, no inventes, ¿no? Súper raro que se pusiera un nombre como Patricio, ¿no? Por ejemplo, cuando esos nombres también eran como muy antiguos.
desde hace como unos 70 años, ¿no? Más o menos. Ponerle, por ejemplo, Plutarco, ¿no? Filiberto, por ejemplo. Entonces, ha habido pues cierto retroceso también en parte en la cultura por esta necesidad de querer destacar. Bueno, eso tiene que ver más con lo social. Entonces, pues esa vida Maestra, mande. disculpe que la interrumpa, pero me voy a salir de su clase porque tengo que ir al doctor. ¿Eres? Gracias. Hola. ¿Quién eres? Ramos Martínez. Ok, vale, está bien. Nada más avísale, porfa, a tu coordinador, ¿no? Sí, Ok, gracias. vale, pues. Bye, que te vaya bien. Bueno, entonces, eh, hay algunos padres que quieren mostrar como esta diferenciación, ¿no? Y a veces algunos se aferran a que los niños tienen que desarrollar alguna actividad, ¿no? Que a jugar ajedrez, que a hacer algún deporte en específico. Por ejemplo, esto que a mí la verdad me parece totalmente absurdo, que a fuerza quieran que utilicen la mano izquierda, ¿no? O que hagan cualquier otra cosa que sea extraña en general para que lo diferencie del resto. Entonces, no es como muy recomendable, es más normal, incluso si tú vas con un pediatra, que el pediatra te diga, déjelo que haga lo que básicamente su cuerpo le pida, ¿no? Esto tiene que ver también un poco como con la parte de la nutrición, que sí es importante, obviamente, pedirle a los niños que se terminen, por ejemplo, ciertos alimentos, si es que no comen mucho, pero tampoco forzarlos a que se acaben, por ejemplo, un plato de una porción grande, ¿no? En comparación con la de un adulto, porque por supuesto que su cuerpo va a pedir cosas diferentes, ¿no? Eh, si obviamente hay alguna deficiencia en vitaminas, por ejemplo, pues es importante siempre tener esta supervisión con los pediatras, ¿no? Pero tampoco forzar a los niños. Normalmente ahorita los niños, bueno, en esa etapa, se dejan llevar más por las satisfacciones externas. Es decir, si algo les causa alguna satisfacción como el tomar agua, por ejemplo, el correr mucho, ¿no? Y regresar y tomar agua, el ver la televisión, ¿no? Se van a dejar llevar mucho por esas experiencias que son placenteras. Pero también es siempre importante que sí se les permita hacerlo, pero también en momentos, ¿no? Es decir, si a cualquier niño le va a encantar ver la televisión, entonces, si fuera por el niño, la va a tener todo el día prendida, ¿vale? Pero de antemano nosotros sabemos que eso no es muy bueno para su salud cognitiva. Ujú. Tener una variedad de actividades va a hacer que el niño más tenga la posibilidad de tener un desarrollo óptimo. Ujú. Por ejemplo, sí, una hora, por ejemplo, de tele me parece más que suficiente para el uso en esta etapa. em, y, invitarlos, por ejemplo, a desarrollar actividades conjuntas, ¿no? Como acá les puse, ¿no? Jugar el té, ¿no? Por ejemplo, con los papás, con otros niños, jugar a las muñecas, pero también no nada más estos juegos que tienen que ver con quedarse sentados, sino invitarlos también a que hagan juegos de motricidad gruesa, ¿no? Como brincar, como bailar, como patinar, por ejemplo, escalar incluso. Llevarlos también a juegos como donde exploren con una resbaladilla, en un columpio, por ejemplo, en un sub y baja. Entonces, es importante también para los niños porque esto les da más capacidad de controlar su cuerpo mucho más rápido, ¿no? Entonces, aunque nosotros ni siquiera, no necesitamos pagar una estimulación temprana, esto ya es estimulación, ¿no? Para los niños. A lo mejor no es temprana, pero sí es estimulación. Entonces, en la medida en la que los niños también sean expuestos a estas actividades, más fácil va a ser que ellos adquieran esta coordinación de su cuerpo. El conocer también su cuerpo implica esta parte de ponerlo en marcha. Ajá.
¿En qué nos quedamos? La lateralidad. Ajá. Entonces, ya también los niños van a empezar a sostener ciertos lápices, pero un poco más gruesos, ¿no? Como los crayones, como los gises, por ejemplo, algunos lápices que también son gruesos, ¿no? Normalmente los niños empiezan a sostener este tipo de objetos como por ahí de los 2 años, ¿no? Y sus garabatos, ahorita los vamos a ver, los garabatos son más como en rayones, en forma de pico, en forma de bolas o de círculos. Ujú. Aquí los trazos ya van a ser un poco más definidos, obviamente no en comparación de un niño más grande, pero ya no son acuérdense, ya no son azarosos, ¿no? Son más arbitrarios y ahora ya pueden empezar a representar más fácilmente objetos. Acuérdense que ya desarrollaron esta capacidad de la permanencia del objeto, entonces ya pueden dibujar una vaca o algo que se le parezca a una vaca, ¿no? Ya pueden dibujar algo parecido a un oso, ¿no? Algo similar a lo de una taza. Por supuesto que no va a ser tan similar como un niño más grande, ¿no? Un niño de 12 años, 10 años, pero ya pueden empezar a tener estas primeras aproximaciones de la permanencia del objeto. Ujú. Entonces, los trazos van a empezar a ser un poco más definidos, no tanto azarosos, ni en forma de picos o abruptos. Ajá. La motricidad fina también implica que los niños empiecen a utilizar agujetas, ¿no? Que las manipulen, que logren hacerse un moño, por ejemplo. A lo mejor no lo van a hacer tan sencillo como ahora nosotros. Es más, ahora en la actualidad quizá uno ni siquiera se pone a pensar, ¿no? Le voy a jalar aquí, voy a pasar el moñito por debajo y entonces lo voy a ajustar, lo voy a hacer doble nudo, ¿no? Lo hacemos en automático. O incluso, pues, la humanidad ha llegado a ya ni hacerle nudo y simplemente te metes las agujetas, ¿no? Por los costados del pie. Entonces, en esta etapa es importante que también se invite a los niños a, pues, desarrollar esta habilidad, ¿vale? Evitar los tenis que son nada más que tienen como un velcro, que es esta cosa como de pegatina o algo así, porque no implica pues ningún esfuerzo cognitivo, ¿no? Ni motriz en el niño. Entonces, evitar ese tipo de calzado que sea nada más de cierre o de pegote o nada más de meterlo, el pie, porque no está haciendo realmente ningún trabajo, ¿no? Es bueno que utilicen zapatos con broches, por ejemplo. Hay algunos otros que también llegan a tener botones, es bueno, o las agujetas, ¿no? Em, También aprenden los niños a abotonarse y desabotonarse, por ejemplo, un vestido, ¿no? Una camisa, una chamarra, abrir y cerrar los cierres. Y entonces esto va haciendo que los niños vayan siendo menos dependientes de sus papás, ¿no? Entonces, quizá los niños ahora ya pueden empezar a elegir algunas prendas de ropa, ¿no? Quiero ponerme esa blusa morada, ¿no? Y me quiero poner los pantalones naranja y la chamarra verde, ¿no? Es bueno también que los propios padres empiecen a soltar un poco esta autonomía de los niños. Acuérdense que es una etapa donde los niños tienen que ir generando confianza en el mundo, ¿no? Donde se va desarrollando también esta parte em, de la autoestima, del autoconocimiento, y si no empiezan a explorar tampoco por sí mismos, digo, esta parte del vestido, de la forma en que se viste un niño, ¿en qué le puede afectar? Realmente no hay como mucho, ¿no? Incluso él puede empezar a explorar que si hace combinaciones extrañas, ¿no? Como naranja con verde y azul, quizá otros niños le van a decir, ¿no? Porque también los niños son muy curiosos y los niños le van a decir, ¿por qué te vistes así, no? ¿Y por qué te pones esos colores tan feos, no? Porque a veces también los niños todavía no desarrollan muy bien esta parte del filtro social en donde se van a detener a pensar, híjole, es que esto a lo mejor lo puede hacer sentir mal, ¿no?
Entonces, los niños van a ser muy, muy claridosos. En esta etapa también, y lo vamos a ver en el desarrollo psicosocial, en esta etapa los niños normalmente no se van a quedar callados, ¿no? Y te van a hacer preguntas muy incómodas, como de, ¿y por qué estás así, no? ¿Y qué te pasó? ¿Y a dónde vas, no? Entonces, pueden ser demasiado incómodas esas preguntas, pero acuérdense que los niños están aprendiendo de su mundo, de su entorno. Entonces, los niños van a generar muchas curiosidades, se van a hacer muchas preguntas en la cabeza y obviamente están controlando también esta parte de los impulsos. Entonces, normalmente no se van a detener mucho no me tengo que comportar, ¿no? A esta parte de la reflexión, y simplemente van a hacer las preguntas. Entonces, esta parte también de empezar a dejar que los niños puedan ir expresando su personalidad a través de la vestimenta, también es bueno, ¿no? Claro que si lo llevas a una tienda y le dices, pues escoge los tenis que tú quieras, pues obviamente dependerá de tu economía, ¿no? Incluso. Entonces, no es para todo, por supuesto que acuérdense que todo tiene un control. Entonces, las cosas que a lo mejor puedan estar en tus manos, dejarlas que los niños decidan y que no tengan ninguna implicación mayor, no pasa nada. Pero si realmente hay una desventaja, pues no te lo recomiendo, porque todavía el niño no puede tomar decisiones por sí solo. Puede empezar a tomar algunas, ¿vale? Siempre y cuando no tengan como mucha, no tengan una consecuencia negativa, ¿no? Por supuesto. Ahora van a tomar los cubiertos de mejor manera, ¿no? Antes los tomarían como con el puño, perdón, hacia la cara, ¿no? Y con el puño completo, ¿no? El puño cerrado. Ahora ya pueden empezar a utilizar solamente los primeros 3 dedos, ¿no? O 2 dedos. Ujú. Y es precisamente por esta capacidad que van teniendo de la coordinación de los músculos pequeños de la mano con la visión. Ujú. Controlar qué tan rápido tiene que acercarse la cuchara a la boca, por ejemplo, porque antes pues no tienen como tan fácil esta habilidad y por eso es que los niños se llenan completamente de comida, ¿no? La boca o la cara. Ahora los niños ya también pueden recortar con tijeras, ¿no? Y sostener ciertos objetos pequeños y tener más facilidad de manipularlos sin que se les caigan o que los rompan, ¿vale? Porque van conociendo la textura, el tamaño, qué tan frágil es, ¿no? Si se puede doblar, si no se puede doblar, etcétera, etcétera, ¿vale? Obviamente aquí la nota sería, ¿no? Eh, tener mucho cuidado con los objetos pequeños, qué tan pequeños sean. Y si tienen, obviamente, la curiosidad, se les puede dejar que lo sostengan, que lo observen, que lo manipulen, pero siempre, obviamente, bajo supervisión de un adulto, ¿vale? Yo sé que puede estar un poquito borrosa esta imagen, pero sí se alcanza a ver, ¿vale? Yo lo alcanzo a ver bien en la computadora, también lo alcanzo a ver bien aquí en la tablet. Entonces, me parece que el objetivo ha sido logrado, fíjense. Esta es como la primera parte de los garabatos que empiezan a hacer los niños, ¿vale? En forma de cruz, ¿no? En forma de círculos, con algunas formas un poco picudas, ¿no? Como esta especie de triángulo, ajá, una X. Entonces, o también pueden hacer rayones, ¿no? En esta forma, como así. Eh, por ahí entre los más pegado a los 4 años, incluso hasta puede llegar a ser a los 5, empiezan a ponerle aditamentos a esas figuras, ¿no? Ponerles cosas en el centro, ¿no? Tachonearlos o rayarlos por dentro, ajá, van a empezar a unir un objeto con otro objeto para formar una figura, ¿vale? A lo mejor esta puede ser la representación primaria de una casa, ¿no? Antes lo hacían como, esta es mi casa, ¿no? Ahora, esta es mi casa. Acá tiene el techo, ¿no? Y aquí está la puerta, ¿no? Empiezan a tener esta prenoción de las estructuras. Ujú. Eso lo vamos a ver mañana. Eh, y después empieza a agregarle más cosas pequeñas o detalles adicionales, por supuesto, a estas estructuras primarias.
¿no? Por ejemplo, a esta bola, si le pongo otras 3 o 4 bolas, pues ya puede parecer un perro, ¿no? A esta cosa, si yo le pongo otro cuadro, ¿no? Por ejemplo, de este y le rayo un poquito aquí, ya es otra casa, ¿no? Eh, Otra de las cosas es de que los trazos no son, por supuesto, no son totalmente definidos, entonces incluso esta parte de las rayitas dentro pueden llegarse a salir. Es como cuando los niños también aprenden a colorearse, ¿no? ¿Qué es lo que siempre les dicen las maestras, ¿no? Que en su mayoría son maestras en el kinder. Este, ilumina hacia una sola dirección y no te salgas de la línea, ¿no? Entonces, los niños empiezan a adquirir esta noción, ¿no? Y llegan a salirse. Entonces, todavía es complicado para ellos mantenerse dentro de las líneas, pero en algunas ocasiones lo pueden llegar a lograr. Y ya más cercano, entre los 4 y los 5, o ya por los 6 años, incluso todavía hasta los 7, depende también de la estimulación que el niño sea, va a ser representaciones más complejas. Ujú. Por ejemplo, esta especie de vaca ya va a tener manchas, ¿no? Manchas que él va a rellenar, le va a poner una cola, le va a poner orejas, ¿no? Y luego por acá te va a decir, es que aquí tiene el ojo, ¿no? Y acá tiene la boca y tiene sus pezuñas y aquí tiene sus ubres, ¿no? Por ejemplo. Y luego hasta le dibujan una cubeta o algo. Ujú. Entonces, este sería básicamente uno de los progresos que empiezan a tener los niños en cuanto a la representación en símbolos, ajá, y que por supuesto esto implica desarrollo de la motricidad fina. Ujú. Entonces, por esto, eso es algo bien importante que quería comentarles. En la parte de la psicometría como tal, la evaluación de en los niños, por ejemplo, em, yo de manera personal no lo hago en estas etapas, ¿vale? Porque si bien sabemos que la psicometría o la evaluación a través de dibujos, por ejemplo, de pruebas proyectivas, no resulta ser muy precisa en esta etapa, porque los niños están apenas adquiriendo esta habilidad. Entonces, por eso a mí es que no me encanta hacer pruebas en estas etapas. Sí se les puede dar, por ejemplo, mira, dibújame una casa, ¿no? Pero más en el sentido de la evaluación del discurso y del juego. Ujú. No como tal el evaluar los trazos, ¿vale? Porque el que tenga un trazo quizá deciforme o que tenga como rayitas no significa precisamente que tenga un problema neurológico. ¿Sí me explico? Em, es simplemente porque aún todavía no tiene desarrollada esta parte neuronal, ¿no? Porque empieza a tener la adquisición de la idea de que tiene que sostener un objeto con sus dedos y entonces trazar algo con ese objeto, ¿vale? Entonces no es tan sencillo. Por eso es que yo no estoy muy de acuerdo en la evaluación en esta etapa, incluso tampoco de evaluaciones más como pues sí, proyectivas que tienen que ver con dibujos, pero tampoco con la noción de muchas cosas, porque a veces los niños por diferentes circunstancias no pueden ser estimulados. A mí me parece que es más aceptable cuando estos niños ya están en edad escolarizada, es decir, a partir de los 6 o 7 años. Me parece que es mucho mejor, va a resultar más fácil y tampoco lo vas a presionar tanto, porque acuérdense que en esta etapa los niños, su atención va saltando de una cosa a otra. Entonces, va a resultar muy complicado para los niños. A mí me gusta más trabajar con los niños en esta parte de la terapia de juego, escuchar su discurso, escuchar lo que dicen, cómo juega, cómo manipula también los objetos y cómo juega con otros niños, cómo socializa con niños y con adultos, ¿vale? Y esto lo digo porque hay muchos, y por supuesto que se ha tratado de desarrollar instrumentos, por ejemplo, para la prevención o para determinar un delito. Yo les decía que el trabajo con los niños es muy, 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 muy delicado, porque pues los niños todavía no tienen muy bien definida la noción de las reglas sociales. Entonces, todo lo que ellos escuchen o vean van a tratar de representarlo.
Ujú. Si un niño de pronto ve que sus papás están, por ejemplo, se besan, juegan, a lo mejor tienen algún tipo de flirteo o algún juego más sexual, es muy probable que los niños traten de reproducirlo, ya sea con otros niños o con personas más grandes. Ajá. Porque están en una etapa en la que quieren reproducir cualquier cosa. Ajá. Esto les ayuda pues para la parte de la memoria, ¿no? De la atención, todo lo que les llame la atención, es muy probable que lo reproduzcan. Entonces, a veces cuando estos niños llegan a hacerlo en la escuela, algunos profesores u otras personas pueden no comprenderlo de la forma más natural, ¿vale? Eh, Cosa similar, por ejemplo, cuando un niño se rasca sus genitales y entonces una persona, sobre todo las personas más grandes, ¿no? De generaciones más grandes, son así de, porque antes se acostumbraba a eso, ¿no? No te toques ahí, ¿no? Te van a salir pelos, se te va a quemar la mano, se te va a caer, ¿no? La mano, niño cochino, eso no se hace, o sea, cosas por el estilo. Ajá, entonces, a mí no me parece como tan adecuado porque al final los genitales son una parte de su cuerpo. Es como, tengo comezón en la oreja, pues me rasco, ¿no? Y entonces, si tengo comezón en los genitales, pues me rasco, ¿qué tiene de malo? A lo largo de los años, el niño va a empezar a darse cuenta en qué momentos lo puede hacer y en qué momentos no, sobre todo por el estigma social. Pero en esta etapa, si se le reprime a un niño o se le reprende por atender una parte que también es de su cuerpo, entonces el niño empieza a hacer la asociación de que realmente es algo malo, ¿no? Se me va a caer la mano, ¿no? A veces en esta etapa también los niños se creen muchas cosas. Realmente se me va a quemar, ¿no? Me van a salir pelos y pues qué feo, ¿no? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? De cómo tratamos también a los niños, porque los niños pueden resultar más perturbados por lo que les dicen los padres que por lo que realmente suceda, ¿no? Eh, y también el aprender a identificar todas las partes de su cuerpo, ¿no? Saber dónde son sus pompis, dónde es a lo mejor su estómago, dónde son sus piernas, porque ha pasado mucho que, por ejemplo, en esta parte de los delitos sexuales en los niños, a veces realmente no sucede. Y esto es por una desinformación creada donde creen, en casa, ¿no? Porque existe el estigma de que, híjole, ¿cómo le digo ahí? El pizarrín, ¿no? Y entonces, tu pizarrín, ¿no? Y entonces el niño luego escucha que la maestra dice el pizarrón y pues asocia la palabra y pues es un mar de carcajadas, ¿no? O de repente dice, ay, o sea, como que se asusta y no sabe si es una palabra correcta o una palabra incorrecta, ¿no? Entonces, a veces también el que no sepan identificar las partes de su cuerpo pueden llegar a ser demasiado confuso, ¿no? Existió también un caso que yo vi con una maestra, donde un niño dijo que el conserje, y no sé si esto ya se los había platicado, que el conserje había abusado de él. Bueno, dijo que lo había violado, ¿no? Y que ¿cómo había sido? No recuerdo si había dicho que con un lápiz o con un palo de una escoba, algo así, ¿vale? Pero al final, cuando se hicieron los exámenes físicos, el niño no tenía ninguna lesión, ¿no? No había ningún signo que demostrara esta parte, ¿no? Al final, después de pues muchos estudios, se dieron cuenta que en parte tenía que ver con la educación en casa, donde se le decía, donde se hablaba, no se hablaba abiertamente de la parte sexual como algo normal, sino lo sexual era más utilizado como algo en secreto, ¿no? Algo que se tenía que hablar nada más dentro de la habitación y solamente entre adultos, ¿no? Y entonces el niño ni siquiera sabía reconocer dónde era su pene, no sabía cómo se llamaban los testículos, ¿no? O sea, no sabía, porque sus padres le decían que los huevitos, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, tenía una confusión enorme en su cabeza y
cuando tenía que describir, ¿no? Con el médico legista, no sabía, ¿no? Estaba completamente confundido. Y luego señalaba otra cosa y decía que sus nalguitas estaban en sus piernas, ¿no? En sus femorales. Entonces, es importante que también a los niños se les aprenda a reconocer cada una de las partes de su cuerpo, ¿sale? Ahora bien, ya para ir terminando. En la parte de la salud no hay como demasiados aspectos en los que haya que especificar, pero siempre va a ser importante, acuérdense, aunque los niños se vuelven un poco más independientes cada día, sí es importante siempre que tengan la supervisión de un adulto, ¿vale? Porque no conocen todavía muchas cosas. Por ejemplo, el que se alejen de algunos objetos que son calientes, objetos que representen peligro, ¿no? Como armas, por ejemplo. Los niños no deberían saber dónde se guardan las armas de fuego si es que hay alguna familia que las tenga en casa, ¿no? No deberían alcanzar los lugares donde existan, por ejemplo, cuchillos o que algunas sustancias como el cloro, por ejemplo, de limpieza, ¿no? Estén al alcance de sus manos. Se recomienda que estén en repisas, pues, altas, ¿no? Donde el niño no pueda tener acceso a ellos porque a veces los niños, como están en esta etapa de exploración, pues incluso ni siquiera saben leer, ¿no? Entonces ven esta calaca y se les hace algo bien curioso, ¿no? Y a veces por eso ocurren accidentes. Casi siempre los accidentes en esta etapa tienen que ver con la negligencia o con un descuido de los padres, que se llegan a quemar, que llegan a tomar algo que es tóxico, ¿no? Para su cuerpo. Entonces, pues por eso es que se recomienda obviamente siempre que estén bajo supervisión. Si no están en casa, pues de otro cuidador, ¿no? Secundario o un profesor, ¿no? Por supuesto. Este, ya habíamos hablado también de la parte de la inmunización, ¿no? Que es súper importante, obviamente, para la prevención de epidemias, ¿no? Evidentemente, como ahorita. También la obesidad. Hay muchos niños que, por supuesto, desarrollan o bien heredan enfermedades, pero también tiene mucho que ver con los hábitos que en casa haya, ¿vale? Si es común que cada tercer día pidamos pizza, ¿qué creen que pase? Por supuesto que hay una alta probabilidad de que este niño esté gordito, ¿no? Pero no nada más es por la parte visual, sino que esto no significa que el niño esté bien nutrido, ¿vale? Puede tener deficiencias de alguna vitamina o también esto se puede ver implicado en que tenga algún problema para retener información, para el procesamiento de la misma, por ejemplo, para que el niño incluso esté fatigado, no tenga ganas de moverse demasiado o desarrolle algún otro problema de salud, ¿no? También existe esta parte de los factores socioeconómicos, ¿no? Obviamente que un niño es más propenso a adquirir enfermedades o infecciones si los padres no tienen como mucho acceso a una parte de supervisión constante con un médico. Sin embargo, ya sabemos que pues existen programas, ¿no? Donde se puede llevar a los niños de forma gratuita y no nada más a los niños, ¿no? Es toda la familia a un servicio de salud, pero aún así por cuestiones a lo mejor de trabajo, de tiempo, de que quién me lo cuida, de que quién me lo va a llevar, de que a lo mejor tenemos que trabajar los dos y entonces la abuelita no puede, ¿no? Que es la cuidadora, entonces puede limitar demasiado, ¿no? El acceso a recursos como agua, por ejemplo, a un drenaje, a que haya pavimento en la calle, ¿no? A fauna, ¿no? Como piojos, como cucarachas, por ejemplo, o ratas, por supuesto que va a generar la propagación de enfermedades e infecciones. Entonces, pues es importante, ¿no? Esta parte de también, si bien aunque no se tenga dinero, sí mantener buenos hábitos que tengan que ver con el cuidado fisiológico, ¿no? Eh, una tía decía, pues lo pobre no te quita lo limpio, ¿no? Entonces, yo creo que si tienes poquita agua, un jaboncito y pues mantener a los niños limpios, ¿no? Digo, también
bueno que los niños tengan contacto con la tierra, ¿no? Ya lo hablábamos, la tierra, el suelo, para pues también prevenir esta parte de la propensión o de padecer, ¿no? Alergias, pero también pues tener cuidado de que si hay algo que no esté como demasiado limpio, ¿no? Por ejemplo, excremento de animales, pues que no, tratar de que no llegue obviamente al organismo del niño, ¿no? Porque puede provocar una enfermedad mucho más peligrosa. Entonces, también es importante, ¿no? Esta parte del cuidado dental, que de hecho ya se tiene que fomentar desde que los niños empiezan a tener esta erupción de sus dientes, ¿no? Desde por ahí del año, ¿no? Algunas personas les meten alguna especie como de tela suave, como de algodón. Después les pueden meter una gomita, ¿no? Que les ayude a limpiar sus encías y posteriormente utilizar cepillos muy suaves. Incluso pueden no utilizar la pasta dental. La pasta dental, de hecho, es algo innecesario. Los odontólogos dicen que no es necesario y de hecho ellos no recomiendan Colgate ni Crest ni Oral-B porque saben que no es necesario. Simplemente el arrastre de los restos de comida hacia el exterior es lo importante, ¿no? Y tener pues esta higiene para evitar, pues por supuesto que hayan infecciones, ¿no? Hay muchos niños que tienen este problema de que los dientes están muy, muy picados o lo que le llamamos picados, pero pues son llenos de caries y es también por una creencia errónea de que ciertos alimentos son sanos y están excedidos en azúcares, ¿no? Como ya les decía, el Boing, ¿no? Los jugos sobre todo, que el Yakult, que los yogures, ¿no? Por ejemplo, o también darles demasiados dulces. Entonces, pues esto, lejos de que sea como un apapacho hacia el niño, pues resulta algo perjudicial. Ujú. Y también en esta etapa podemos revisar, ya habíamos visto en la etapa anterior con Freud, ¿no? Que pasa el centro del placer a la retención y expulsión, no nada más de las heces, también de la orina. Ujú. Entonces, en esta etapa los niños perfectamente ya saben avisar cuando hay que ir al baño y también hay que enseñarles, obviamente, a limpiarse, ¿no? Por ejemplo. Entonces, puede que en esta etapa ocurran algún tipo de descarga, ¿no? Por em, algún sueño, una pesadilla o cualquier otra cosa y mojen la cama. Ujú. Entonces, cuando esta enuresis, ¿no? Que es el no control del esfínter de la orina o de la vejiga, de la uretra más bien, sucede más allá de los 8 o los 10 años, estaríamos hablando de algún tipo de ya implicación psicológica, algún tipo de miedo, ¿no? Por ejemplo, algún desapego o algún apego a otra persona u objeto, ¿vale? Entonces hay que revisar. La encopresis tiene que ver con el no control de las heces fecales. Ujú. Bueno, pues eso sería todo por ahora en nuestro desarrollo físico. ¿Hay alguna duda, chicos? No, maestra. No, maestra. Súper. No sé si está No, siendo maestra. demasiado fácil o demasiado difícil. Yo espero que sea fácil. Pero bueno, llegamos justo a las 10. Miren nada más todo lo que me sale. Bueno, pues vayan a desayunar. Mañana nos vemos. Descansen. No sé si hubo alguien que no pasara lista. Bueno, pues si no es así, entonces eso sería todo. Muchachitos, nos vemos el día de mañana, ¿vale? Descansen. Gracias, maestra. Que tenga un bonito día. Gracias, igualmente, buen día.